terrestre de 0,5 Tesla, Gauss, perdón, 0,5 por 10 a la menos 4 Tesla, pero a pesar de ser un campo magnético débil, es suficiente para protegernos de la radiación cósmica. Hasta allí habíamos llegado la clase anterior. Ahora vamos a analizar el movimiento de las partículas cargadas dentro de los campos magnéticos. Y para eso vamos a reforzar una idea que ya a esta altura la tenemos incorporada, la de vector, porque el campo magnético lo representamos por medio de un vector, ya que es un campo. Y la convención de signo que vamos a utilizar de ahora en adelante para trabajar en el plano es la siguiente. Si esta figura central representa un vector y nosotros lo miramos desde atrás al vector en el sentido de avance de la flecha, que sería esta, la cola del vector, la parte trasera, podríamos simbolizarla como lo vemos aquí, con una cruz. Y al revés, si ahora la mirada la colocamos de frente al vector, es decir, el vector avanza hacia nosotros, la flecha del vector queda representada por una circunferencia y un punto. Entonces, en el plano, ya que perdemos la perspectiva tridimensional, obviamente porque estamos en el plano, un vector entrante al plano o entrante a la pantalla en este momento se representaría con esta cruz, que hace referencia a la cola del vector. Un vector saliente de la pantalla hacia cada uno de ustedes se representa con ese punto que indica el sentido de avance de la flecha del vector. Es decir, repito, de la pantalla hacia ustedes en ese caso. Dicho esto, pensemos en un campo magnético uniforme. Cuando digo que el campo magnético es uniforme, estoy significando que es constante. Es decir, no cambia el módulo del vector campo magnético. Tampoco se altera su sentido. O sea, no hay una inversión de campo, por ejemplo. Y permanece inalterada su dirección. O sea, el campo magnético es 1 y permanece en el tiempo estable, sin cambiar dirección, sentido ni módulo. Supongamos además que este campo magnético uniforme es entrante a la pantalla o a la hoja, de manera tal que se aleja de ustedes el vector. Por lo tanto, de acuerdo a esta convención que hemos tomado en este momento, observarán punto a punto ustedes la cola de ese vector libre, que en este caso hemos representado algunos de los vectores que representan a ese vector libre, porque si lo representáramos al vector libre completo, esto sería una mancha negra donde nada podríamos distinguir. Entonces, el campo magnético en este caso de la figura es entrante a la pantalla, alejándose el sentido de ustedes, del observador, alejándose, entrando perpendicular a la pantalla. Bueno, si suponemos ahora una partícula cargada con una carga Q,
y que se desplaza con una velocidad v corta perteneciente al plano de la hoja, o sea, la velocidad v corta de la partícula tiene componentes Vx, V sub i, porque es una velocidad contenida en el plano de la figura. Sucede que aparece sobre esta partícula una fuerza, como la indicada. Y esa fuerza es perpendicular a la dirección del movimiento, perpendicular al vector velocidad. ¿Por qué esto es así? Porque nosotros sabemos que la fuerza que produce un campo magnético, vamos un poquito para atrás, habíamos determinado que era vectorialmente expresada igual al producto Q por V, o sea, la carga por la velocidad que posee, producto vectorial el campo magnético. Aplicábamos la regla de la mano derecha y esta es una clave. Haciendo girar el vector velocidad hacia el vector campo magnético por el camino más corto, con las reglas del producto vectorial, regla en la mano derecha en este caso, la fuerza queda perpendicular al plano definido por el vector velocidad y el vector campo magnético. Ok. En esas condiciones, si ustedes hacen girar el vector velocidad hasta que su dirección y sentido coincida con el vector campo magnético, en este caso, por el camino más corto, que sería 90 grados, van a observar que aplicando la regla a la mano derecha, la fuerza tiene que apuntar en sentido, como indica la figura, hacia la izquierda en esta posición. Pero si ahora vamos a esta otra posición, el producto vectorial Q por V, V corta, vectorial V larga, el campo magnético, por el camino más corto, 90 grados, aplicando al giro la regla de la mano derecha, observamos que la fuerza apunta hacia el centro. Y así las otras dos posiciones diametralmente opuestas, como esta posición vertical y la posición, digamos, en el punto más bajo de la trayectoria. Ahora bien, mientras sigo, si algún alumno no ha comprendido el sentido de las fuerzas, le voy a agradecer que me lo haga saber por el chat y con todo gusto, o enciende el micrófono, no hay problema, y con todo gusto lo repito. Lo expliqué bien despacio porque este es un tema que ya lo vimos, pero eventualmente puede haber algún compañero que no le queda o no le resulta del todo claro por qué la fuerza está dibujada como la ven en la figura. Repito, si alguien quiere puede interrumpirme y lo explico de otra manera. O me lo dicen en el chat. Caso contrario, asumo que lo han entendido, el sentido y dirección de la fuerza que actúa sobre la partícula. Veamos lo siguiente. Cuando una fuerza actúa perpendicular al desplazamiento de la partícula, ustedes me van a decir, pero este es el vector velocidad. Sí, correcto. Pero en este caso el vector velocidad coincide en dirección y sentido con el vector desplazamiento. Y si una fuerza actúa perpendicular a ese vector desplazamiento, el efecto de la fuerza, como la están viendo en la posición indicada por el cursor, el efecto físico de la fuerza es desviar la trayectoria de la partícula sobre la que actúa. Generando una aceleración centrípeta, porque la fuerza apunta también hacia el centro. Y como la partícula tiene masa, fuerza dividido masa es aceleración. Centrípeta porque la fuerza apunta al centro. Entonces el efecto físico es
desviar la trayectoria de la partícula. Y como punto a punto de esta trayectoria siempre la fuerza es perpendicular al vector velocidad, por ende al vector desplazamiento, el efecto continuamente de la fuerza F es desviar la trayectoria de la partícula de forma tal que la trayectoria que la partícula describe es una circunferencia. ¿Por qué sabemos que es una circunferencia? Porque el módulo de esta fuerza no cambia. Por lo tanto, fíjense, las fuerzas que apunta hacia el centro, sobre la partícula de masa m, hace que esta partícula se acelere con una aceleración hacia el centro. Esa aceleración centrípeta será b cuadrado sobre r. Eso lo sabemos de física 1. Como la velocidad de la partícula la suponemos constante en módulo, porque no es constante la velocidad. Fíjense que en esta posición su sentido apunta hacia arriba y en la diametralmente opuesta apunta hacia abajo. De hecho, en la posición superior la dirección ha cambiado, es ahora horizontal y a la izquierda, y la inferior es horizontal a la derecha. O sea, la dirección de la partícula, de la velocidad de la partícula, perdón, cambia punto a punto. ¿Por qué cambia? Por la presencia de la fuerza central F, una fuerza que apunta hacia el centro. Lo que no se modifica de la partícula es el módulo de la velocidad. ¿Por qué no se modifica el módulo de la velocidad? Pregunta de examen. Porque al ser la fuerza que actúa sobre la partícula perpendicular al vector velocidad, actúa también a 90 grados del vector desplazamiento. Y para que haya trabajo, nosotros tenemos que tener por lo menos una componente en la dirección del desplazamiento. Porque si la fuerza que actúa es perpendicular al desplazamiento, esa fuerza no produce trabajo. Por ejemplo, en un desplazamiento horizontal de ustedes, cargando en su mano un determinado peso, la fuerza peso no produce trabajo porque es perpendicular al desplazamiento cuasi horizontal sobre la Tierra. Y por el teorema de las fuerzas vivas, o teorema trabajo-energía, nosotros sabemos que el trabajo neto aplicado sobre una partícula, en este caso esta carga de masa m, el trabajo neto aplicado sobre una partícula es igual a la variación de energía cinética. Por lo tanto, si esta fuerza no produce trabajo, por lo que acabo de decir, por ser siempre perpendicular al desplazamiento 90 grados, trabajo nulo, el teorema trabajo-energía me dice que el trabajo neto es cero. Por tanto, como el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética, queda que la variación de energía cinética es nula. Y si delta K es cero, variación de energía cinética es cero, esto nos lleva a que la energía cinética final menos la inicial es cero. De donde concluimos que la energía cinética final e inicial son iguales. Por tanto, el módulo del vector velocidad queda constante, no así su dirección. Dicho esto, si el módulo de la velocidad es constante y la fuerza es constante, por lo tanto el radio debe ser constante. Veámoslo acá. Igualando por la segunda ley de Newton, masa por aceleración, o sea, m, v cuadrado sobre r, porque la aceleración es centrípeta. Igualando esta fuerza, la expresión de la segunda ley de Newton, con la expresión del módulo de una fuerza magnética, que sería Q por B, por seno de tita, pero como tita es igual a 90 grados, el seno vale 1.
Esto es el módulo de la fuerza magnética, y esta fuerza magnética es la dibujada en esta posición, que además es una fuerza central, y por eso la puedo, por la segunda ley de Newton, igualar a m por b cuadrado sobre r. Si despejamos de esta igualdad de r, vemos que la masa y la carga de la partícula no se modifican, porque la partícula es una sola. Y hemos dicho que la rapidez de la partícula es constante dentro de un campo que no cambia. Por lo tanto, el radio es constante. La única figura geométrica que se puede obtener a partir de la condición radio constante es una circunferencia. Por tanto, si la trayectoria es circular y la velocidad o rapidez, en este caso, el módulo de la velocidad, la rapidez es constante, tenemos que la partícula está animada de un movimiento circular uniforme. Y sabemos que en el movimiento circular uniforme podemos definir una velocidad angular omega de rotación, donde por la cinemática de la rotación, la velocidad periférica o velocidad lineal, que en este caso es la rapidez de la partícula, se puede escribir como omega por r, donde r es la expresión que hemos deducido recién. O sea, omega por r lo podemos expresar de esta manera y aparece de nuevo la velocidad en el miembro izquierdo y derecho, o sea, la rapidez de la partícula, el módulo de la velocidad, que cancelándolo, nos lleva a que omega, la velocidad angular, es Q por B sobre M, donde B es el campo magnético. Lo que interesa aquí es la relación carga-masa de la partícula. Carga sobre masa. Sabemos además de física 1 que la velocidad angular en un movimiento circular uniforme es igual al ángulo, en este caso 360 grados, referido al tiempo total que tardamos en dar una vuelta, o sea, 360 grados. 2pi sobre t, donde t es el periodo, es la expresión de la velocidad angular omega en el movimiento circular uniforme. De donde el periodo, tomando esta igualdad, lo podemos expresar como 2pi por m sobre q sobre b. O sea, el periodo de giro queda de nuevo en términos de la relación carga-masa, porque esta masa la podemos llevar acá al denominador, carga-masa, y en términos también de la intensidad del campo magnético B uniforme aplicado. Recuerden que el campo es uniforme. Este periodo es el tiempo que la partícula tarda en realizar un giro completo, una vuelta completa. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en realizar una vuelta completa. Es el tiempo que se tarda en producir un ciclo completo. Al giro de 360 grados le vamos a denominar ciclo. Llegamos así a la conclusión que una partícula que ingresa en forma perpendicular a un campo magnético uniforme, repito, una partícula que viene, por ejemplo, del infinito e ingresa dentro de la zona donde existe un campo magnético uniforme B larga, describe dentro de ese campo una trayectoria circular. Suponemos además que la rapidez de la partícula no cambia, es decir, la partícula no tiene la posibilidad por sí sola o por un agente externo de incrementar su energía cinética. Es decir, la partícula ingresa en el campo magnético con una determinada energía cinética y esa energía cinética se mantiene dentro del campo magnético.
Porque si bien acá lo que se modifica o lo que cambia es la dirección del vector velocidad, la energía cinética acá es un medio de m por v módulo al cuadrado. Y el módulo de la velocidad no cambia, es la rapidez. Y ese módulo no cambia porque la única fuerza actuante, cuando la partícula ingresa en el campo magnético, es una fuerza central producida por el campo magnético. Al actuar a 90 grados del desplazamiento, no produce trabajo y al no existir trabajo, no se verifica una modificación de la energía cinética. Segundo caso. ¿Qué pasa si a la situación anterior le agregamos una componente de velocidad de la partícula perpendicular al plano de la trayectoria circular? Es decir, ¿qué pasa si a esta situación le agregamos una velocidad perpendicular al plano que contiene la trayectoria? Si esta, dijimos, es una velocidad que tiene componentes Vx, Vy, o sea, una velocidad en el plano de la figura, y le agregamos por algún medio ahora una velocidad Vz perpendicular al plano de la figura, lo que acontece es que la trayectoria circular analizada no se modifica. Pero esta componente axial, podríamos decir, de la velocidad o perpendicular al plano de la trayectoria, genera una desviación de la trayectoria en el tiempo, de modo tal que se termina describiendo una helicoide, no una espiral, una helicoide. O sea, la partícula queda animada de un movimiento helicoidal, como el que representa la figura. El paso es la distancia que avanza la partícula en dirección perpendicular al plano de la trayectoria circular luego de cada periodo de rotación, es decir, luego de girar 360 grados en la trayectoria circular, cuando la vemos a esa trayectoria en dirección perpendicular, en este caso al plano IZ. De modo que el paso lo podemos colocar, que es una distancia, como la velocidad que posee la partícula perpendicular al plano de la trayectoria por el tiempo t, donde el tiempo es el periodo, el tiempo que tarda la partícula en generar 360 grados. Con lo que ya conocemos, el periodo, lo traemos de la expresión anterior, queda en términos de la relación carga-masa. Recuerden que esta masa la puedo colocar aquí abajo. Y también de la intensidad de campo magnético. En definitiva, fíjense que la helicoide que se forma dependerá de la intensidad de campo, otra vez, y de la velocidad, digamos, axial que tiene la partícula cuando tomamos o consideramos el eje de la helicoide. Esa velocidad axial v sub x es la velocidad o componente de la velocidad perpendicular al plano que contiene la trayectoria circular de la partícula. Todo lo dicho sirve para tomar en consideración lo siguiente. Nosotros habíamos supuesto que la partícula ingresaba a la zona donde está el campo magnético en forma perpendicular a este campo. Pero ¿qué pasa si esa hipótesis la rompemos y decimos la partícula ingresa en el campo magnético de cualquier manera? No con la condición de que la velocidad esté contenida en el plano de la trayectoria esta circular que es perpendicular al campo. Es decir, ingresa con cualquier dirección. Si la partícula ingresa con cualquier dirección, tiene componentes Vx, Vy, Vz en el espacio. Porque en el espacio tenemos tres coordenadas, X, Y y Z, y como la dirección, o sea, la recta que contiene el vector velocidad,
está contenida en el espacio, porque estoy suponiendo eso ahora. Por tanto, la partícula tendrá una velocidad de ingreso en el campo que tendrá una determinada dirección en el espacio. Pero lo que yo sé es que ese vector velocidad contenido en la recta que define la dirección en el espacio, lo puedo descomponer en Bx, By y Bz. Por tanto, si tomamos dos de esas tres componentes, esas dos componentes, que en este caso sería Bi y Bz, no importa cuáles sean las componentes, Bi y Bz, producirán un movimiento circular de la partícula, porque estaríamos, en este caso, la velocidad con componentes Bx, By, digamos. En este caso, tendríamos la componente Bi y Bz que generan la trayectoria circular. Ahora bien, la tercera componente que hemos dejado libre, que en este dibujo es Bx, es la que induce la generación de este paso. Es decir, la partícula realiza una trayectoria circular, pero a medida que el tiempo transcurre, se va desviando o desplazando axialmente. En definitiva, cuando la partícula ingresa con una dirección cualquiera dentro del campo magnético, lo que esperamos es una trayectoria helicoidal. Cuando miramos, observamos la trayectoria de la partícula en dirección del eje de ese helicoide, lo que vamos a obtener como trayectoria, lo que vamos a observar es una trayectoria circular cuando miramos en dirección del eje del helicoide. Bien. ¿Qué sucede si además de un campo magnético, nosotros consideramos un campo eléctrico actuante en la misma región del espacio? La fuerza total que actúe sobre la partícula cargada será la suma de la intensidad de fuerza que proviene del campo eléctrico más el efecto que produce la fuerza que genera el campo magnético. Cuando hablo de la suma de la fuerza que produce el campo eléctrico y la que produce el campo magnético, me refiero a una suma vectorial. No puedo sumar los módulos de las fuerzas directamente. Esta fuerza resultante se denomina fuerza de Lorentz, que es la fuerza resultante sobre una partícula que ingresa en un campo electromagnético, es decir, una zona del espacio donde coexiste un campo eléctrico y un campo magnético. Analizamos el efecto físico, es decir, la generación de la fuerza, que genera el campo magnético sobre la partícula. En forma independiente analizamos la fuerza que genera, vector, el campo eléctrico. Hecho este análisis, sumamos los dos vectores y lo que se obtiene es la fuerza de Lorentz. Esta fuerza de Lorentz es fundamental porque nos permite construir instrumentos como por ejemplo el selector de velocidades que ven en la figura. Si nosotros tenemos dos placas planas paralelas con polaridad diferente y carga más Q y menos Q, o sea, esto sería un condensador. Lo importante es que ese condensador genera un campo eléctrico entre las placas. Las líneas de campo que representan a ese campo eléctrico salen de una carga positiva en la placa superior, finalizando en una carga negativa en la placa inferior con carga negativa. Si además ahora superponemos en esta zona del espacio un campo magnético B entrante a la hoja, esta zona está sometida a la acción de un campo electromagnético.
porque coexisten el campo eléctrico y el campo magnético. Si ahora suponemos la existencia de una fuente que puede emitir cargas eléctricas con determinada velocidad, o sea, eyectar cargas de masa m y cierta cantidad de coulombios, partículas de masa m y carga q, la eyección de partículas por medio de esta fuente es al azar, en cualquier dirección. Pero si colocamos una ranura, muchas de esas partículas golpean la ranura y, bueno, se desvían y allí queda el fenómeno, no pasa más nada. Pero habrán algunas partículas que ingresan en línea recta por la ranura, de izquierda a derecha, con una velocidad v. Dentro de la zona del campo electromagnético, esas partículas que ingresaron estarán sometidas a una fuerza de Lorentz, Q por E y Q por B, que es la fuerza magnética. Veamos un poquito. Por ejemplo, el campo eléctrico, al ser un vector que apunta de arriba hacia abajo, genera una fuerza sobre la partícula de masa m, también vertical y con su sentido hacia abajo, cuyo módulo es Q por E. La misma partícula que tiene velocidad v corta, Q por B es el vector, por la regla de la mano derecha, multiplicado por el vector campo magnético, que está a 90 grados, nos da una fuerza resultante magnética vertical, pero con el sentido hacia arriba. Aquí está, Q por B, esta es la fuerza. Esta fuerza es una fuerza de origen magnético, actuando sobre una partícula de carga Q positiva. Y esta fuerza que tiene sentido hacia abajo es una fuerza de origen eléctrico, Q por E. Ahora bien, aquellas partículas que ingresaron por la ranura y que tienen determinado módulo de velocidad, o sea, determinada rapidez, de forma tal que el módulo de la fuerza magnética y el módulo de la fuerza eléctrica sean iguales, están equilibradas. Porque la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la partícula es cero. Atento que, al ser el módulo igual, pero en el sentido contrario de la fuerza eléctrica y magnética, la resultante es cero. Si la resultante es cero sobre esas partículas que tienen velocidad v, significa que la trayectoria de esas partículas no se modifica, permanece constantemente horizontal. Si ingresaron horizontal, permanece horizontal. Y saldrán por una ranura de salida, valga la redundancia, atravesando esa ranura. Pero habrán otras partículas que ingresaron por esta ranura en dirección horizontal, pero con un módulo de velocidad diferente, o sea, con una rapidez diferente a esta rapidez v corta. O sea, una rapidez mayor o una rapidez menor, no importa. Si la rapidez es menor, yo le voy a preguntar a ustedes, analicen qué pasa. Si la partícula se va hacia arriba o se va hacia abajo. Y si la rapidez es menor a esta v corta, analicen ustedes qué pasa. Pregunta de examen. ¿Se va hacia arriba o hacia abajo la partícula? Pero cualquiera sea el caso, un módulo de velocidad diferente a este módulo v corta hace que las partículas se desvíen dentro del campo electromagnético donde actúa sobre ellas la fuerza de Lorentz. Y esa desviación, cambio de la trayectoria, hace que las partículas en definitiva terminen impactando en la pantalla ranurada. Pero habrán algunas partículas de las emitidas por la fuente que tienen rapidez v corta. Una rapidez muy particular que hace que el módulo de la fuerza magnética
sea igual al módulo de la fuerza eléctrica y la partícula quede equilibrada en términos de equilibrio estático. Y la consecuencia fundamental es que la trayectoria es una línea horizontal y hace que la partícula salga por la ranura de la derecha. En definitiva, habrán partículas que impactan en esta pantalla y otras que pasan por la ranura. Y por ese motivo el dispositivo que estamos analizando se denomina selector de velocidad, porque discrimina a las partículas permitiendo que algunas de ellas pasen por la ranura o por la placa ranurada de la derecha. Selecciona las velocidades. Con un ajuste, fíjense, del campo magnético, nosotros podemos producir modificaciones en el módulo de la fuerza magnética, y con un ajuste de la intensidad del campo eléctrico podemos producir modificaciones en el módulo de la fuerza eléctrica y hacer que este dispositivo seleccione partículas con velocidades o rapidez distinta a v corta, o sea, una v', v1, v2, lo que ustedes quieran, pero velocidades distintas. Por eso entonces, manipulando el campo electromagnético, o sea, modificando el campo eléctrico y el campo magnético, nosotros podemos selectar distintas velocidades de partículas. Ahora, nos adelantamos un poquito. Como la energía cinética es un medio de mv², con este dispositivo que nos permite regular el campo eléctrico y el magnético, nosotros podemos, en definitiva, discriminar o selectar partículas con distinta energía cinética. Porque la rapidez de la partícula, en definitiva la energía cinética de la partícula, un medio de mv², queda en términos de la intensidad regulable de los campos eléctricos y magnéticos que nosotros vamos a poder manejar. Esto es interesante porque si al selector de velocidades que nos permite a una partícula de masa m y carga q hacerla pasar por la ranura de esta placa de la derecha, y supongamos que ahora a la derecha de la placa, acá, agregamos un campo magnético pero de intensidad V0, otra intensidad. Por lo visto, anteriormente, una partícula que ingresa con una determinada rapidez en un campo magnético tiende a desarrollar una trayectoria circular. Entonces, esta partícula va a generar una trayectoria aquí semicircular porque la circunferencia no es completa. Media circunferencia va a describir. Atento que ingresa en esta zona, va generando la circunferencia e impacta en este punto B. Pero genera una trayectoria de radio R, atento que sobre ella aparece una fuerza magnética F central, que apunta hacia el centro. Entonces, si nosotros analizamos estos puntos de impacto dependerán del radio, obviamente, de la trayectoria. Y ese radio de la trayectoria, vean aquí, ¿depende de qué? De la relación carga-masa de la partícula, de la velocidad que tiene y del campo magnético V0 que nosotros colocamos para producir la desviación de la partícula. Despejando la relación carga-masa, vean lo siguiente. Podemos con el selector de velocidad determinar la velocidad de la partícula, discriminarla. Y el campo magnético V0 es un campo que lo manejamos nosotros como queramos, su intensidad. Por lo tanto, basta con medir el radio de la trayectoria circular de la partícula y tenemos todos estos parámetros experimentales medidos que nos van a dar como resultado la relación carga-masa de la partícula. Es decir, que un campo electromagnético,
un campo eléctrico y un campo magnético actuando en conjunto, como aquí en el selector de velocidad, permiten determinar o fijar la rapidez de la partícula, aquellas que pasan por la ranura de la derecha, como expliqué recién. Y si ahora agregamos a este campo electromagnético un segundo campo magnético fuera de la zona de este, ¿no es cierto? Este campo B0 lo que va a hacer es desviar la trayectoria de la partícula para definir un radio R de la trayectoria. Ese radio R de la trayectoria queda en función de la relación carga-masa de la partícula. La conclusión es que nosotros podemos investigar la relación carga-masa de una partícula con tan solo conocer los dos campos magnéticos que actúan en este dispositivo que se llama espectrómetro de masa y el campo eléctrico que acompaña estos dos campos magnéticos. Conociendo estos campos magnéticos y eléctricos en su intensidad y midiendo el radio R en un acelerador de partículas, por ejemplo, es posible conocer, entre otras cosas, la relación carga-masa de esa partícula. De esta forma, Thomson midió la relación carga-masa del electrón. Y llegamos a un dispositivo interesante, que yo lo voy a dejar para que lo vean en el libro ustedes, cuál es el funcionamiento o el principio de funcionamiento del espectrómetro, del ciclotrón. Porque el ciclotrón trabaja utilizando los conceptos que hemos visto. Cuidado que aquí la trayectoria no es helicoidal, aquí la trayectoria es espiral. ¿Y por qué sucede esto? En términos sencillos, nosotros vamos a tener una suerte de, podríamos decir, de trayectoria que la partícula realiza por acción del campo magnético B, que tiende a producir en la partícula una trayectoria circular. Pero, si le agregamos a este campo eléctrico B, este campo magnético B, un campo eléctrico perpendicular entre estas D mayúscula, D de dedo mayúscula, le llamamos D a estas dos zonas, porque generamos una corriente alterna, que todavía ustedes no han visto, pero sepan lo siguiente, una corriente alterna lo que nos permite es producir una diferencia de potencial que cambie continuamente en el tiempo. Si la diferencia de potencial cambia en cuanto a su intensidad, pero fundamentalmente la diferencia de potencial induce un campo eléctrico y esa diferencia de potencial si cambia en signo, no en módulo, en signo, entonces el campo magnético cambia en sentido. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, una partícula avanza de abajo hacia arriba, de la D inferior hacia la D superior, y el campo magnético está acoplado, es decir, el campo magnético apunta, perdón, el campo eléctrico apunta en el mismo sentido de la dirección de avance, acelera la partícula, porque un campo eléctrico sí produce trabajo sobre la partícula. Atento que la fuerza eléctrica tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Ahora, cuando la partícula ingresa en la D superior, el campo magnético la desvía en trayectoria circular. Sale de la D superior e ingresa en esta zona, entre las dos D donde existe el campo eléctrico, pero ahora, al haber invertido la polaridad, al haber invertido la tensión, se invirtió el sentido del campo eléctrico, no la dirección. Y ahora el campo eléctrico acelera la partícula, pero en sentido de la D superior a la D inferior. Esta inversión de campo eléctrico en un sentido, en otro, en uno, en otro, en uno, en otro, se hace en forma acoplada, en forma sincrónica con la partícula cuando ésta sale de una D y va camino a ingresar a la otra. Entonces, en cada ciclo,
lo que logramos es que la partícula tenga cada vez mayor velocidad. Porque la fuerza eléctrica que genera el campo eléctrico al estar acoplada con el desplazamiento de la partícula, actúa la fuerza eléctrica en el mismo sentido del desplazamiento. Por lo tanto, esa fuerza eléctrica acelera a la partícula en el sentido de su movimiento, le va incrementando la velocidad. Y sabemos que 1/2 de mv² es la energía cinética. Al incrementarse el módulo de la velocidad, incrementa su energía cinética. Por lo tanto, conclusión, el campo magnético sirve para desviar la trayectoria de la partícula y hacer que la partícula cargada esté siempre atrapada entre estas 2D. Y el campo eléctrico alterno que se va produciendo, no en forma aleatoria, sino debidamente pensado para que se acople al desplazamiento de la partícula, lo que hace este campo eléctrico alterno es acelerar la partícula, darle más velocidad, incrementarle su energía cinética. En definitiva, este ciclotrón es un acelerador de partículas, como el que existe en Francia, donde esos aceleradores de partículas permiten estudiar justamente partículas atómicas y subatómicas, haciendo mediciones de campos tanto eléctricos como magnéticos y de las trayectorias de las partículas de acuerdo a lo observado. Muy bien. Hasta aquí entonces vamos a ver en esta clase porque han habido muchos conceptos nuevos que tienen que depurar. Recuerden, queda para ustedes repasar del libro el principio de funcionamiento del ciclotrón. Y la clase siguiente estaremos ingresando en la fuerza que se produce sobre un conductor que transporta corriente, es decir, un concepto nuevo dentro del electromagnetismo. Pero este concepto nuevo nos va a conducir a la ley de Biot y Savart, que la voy a plantear la semana que viene, por eso no quería introducirlo ahora, porque son muchas cosas juntas, que se utiliza fundamentalmente para definir las fuerzas que actúan sobre una espira de corriente, siendo este el principio de funcionamiento de los motores, por ejemplo, de corriente continua. Entonces, este tema lo dejamos para la clase que viene, para que no tengamos tantos conceptos nuevos a manejar. Dejo para ustedes la parte de ciclotrón, que lo puedan ver y profundizar en base a lo que yo dije. No van a encontrar otra cosa más, pero por lo menos leerlo del libro, repasarlo para comprenderlo mejor. ¿Podría subir las clases 15 y 16? Sí, cómo no, las voy a subir. Esta semana las subo, quédese tranquila, paso por el grupo y las paso por autogestión. Muy bien, chicos, espero que tengan linda semana, bendiciones, nos vemos el próximo lunes. Espero que el lunes que viene pueda estar con nosotros el ingeniero Morel. Les mando un abrazo. Chao, nos vemos, profe. Gracias.